Una gran entrevista hoy. Vamos a estar hablando con una persona que nació en Colombia y que nos va a poder explicar más desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿no? Como colombiana, lo que sucede ahí mismo, ¿no? Se llama Nicole y estudia economía en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Nicole? Hola, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. ¿Se escucha? Se escucha impecable, se escucha muy bien. Quiero arrancar con una pregunta que sinceramente me surgió, es una pregunta que me surgió personalmente, ¿no? Es una pregunta, una inquietud personal. El quilombo que arrancó hace 3 semanas en Colombia solamente se visualizó 3-4 días en los medios y en las redes sociales, ¿no? Luego de esos 3-4 días, como que automáticamente no supimos más nada, como que desapareció todo. Quiero saber, desde tu información, desde tu perspectiva, qué siguió pasando, ¿no? Después de esa nube que tapó toda la información, ¿no? Todo lo que se decía acerca del tema. Claro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, ya saben, como saben, es un paro que hizo mucha gente de Colombia, que al principio lo que se buscó es que se reconociera internacionalmente, que se dieran cuenta que hay abuso de poder, que la policía y todas las fuerzas armadas están yendo contra el pueblo. Y claro, después de un tiempo no era conveniente que los demás países se dieran cuenta de eso. Así que sí, empezaron a ocultarse noticias, no se permitía en vivos y cosas como esas, que ahí respondo a tu pregunta de por qué no se siguió escuchando más el tema. Claro, no, fue impresionante, porque la verdad que tenía una difusión de locos, ¿no? O sea, todo era Colombia en las redes sociales, bandera de Colombia, posteo de Colombia, pero después automáticamente, como que cuando se terminó de difundir en los medios, la gente pensó que se acabó el tema, ¿no? Se imaginó, bueno, listo, cesaron las protestas en Colombia, ya está, pero sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, y por eso es muy importante continuar con la comunicación acerca de lo que ahí mismo sucede, ¿no? Y con esto voy a la segunda pregunta, que me parece que es muy interesante y creo que vos desde tu perspectiva, desde tu estudio, no estudiás economía, podés contestarla mucho mejor que yo, ¿no? ¿Qué necesita Colombia para ser más desigual? ¿Qué pensás vos que necesita Colombia para ser más desigual? A ver, el hecho de que Colombia sea desigual es algo que viene desde hace mucho. Es la historia de Colombia, es el hecho de que fue el país del narcotráfico. Para mí, desde mi punto de vista, el narcotráfico es hecho de que hay falta de educación, hay pobreza. ¿Por qué? Porque pues acceder a la educación en Colombia es muy difícil. Como dijiste tú, por algo me encuentro estudiando en Argentina, claro, porque no me es fácil buscar una educación acá en mi país. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente que no tiene educación, que aparte de que si se logra educar, no tiene empleo porque ya no es fácil conseguir empleo con un título universitario, en lugares como son campesinos o hacia lo más rural, que implica que te tengas que meter a algo que hagas dinero fácil. Entiendo. Entonces, no sé, para mí, en este momento el paro lo que pidió era una reforma, bueno, todo implicó que hubo una reforma, por decirlo así, que se quería implementar en Colombia, lo que rebasó esa copa para que el pueblo despertara, que ya dijiste tú, es el tema de la desigualdad. Claro. Para solucionarlo, bueno, no llevo mucho tiempo estudiando para que no creas que tengo gran experiencia, pero primero que todo debe acabarse con la corrupción. Colombia es un país que tiene muchísimos recursos naturales, los cuales puede explotar. De hecho, la diversidad en Colombia es impresionante. Hay muchos tipos de frutas, de todo, plantas. Es un pulmón para el mundo, diría yo, claro, de lo que sé. Sí. Entonces, la cantidad de corrupción de este país es muy grande. Y no es que yo me vaya por la izquierda, que quiero que le regalen todo al pueblo, pero es impresionante el nivel de desigualdad que hay en el país. El hecho de que hay personas que pasan, ven las protestas y dicen, ay no, yo trabajé toda mi vida y nunca necesité nada de nadie, trabajen, no sean vagos.
como Claro. si la gente no trabajara, como si no hubiera niños en las calles vendiendo dulces o limpiando autos. Y eso es algo que veo yo aquí desde mi ciudad, pero lo que es el Chocó, lo que es la Guajira, son países que son ciudades que son 1000 veces mucho más afectadas, donde no hay comida, donde si acá no hay trabajo, allá es peor, porque el Estado ha quitado el interés totalmente por esas ciudades. Así Claro. que es algo que yo digo que debe ser cambiado desde adentro, desde la estructura del gobierno, desde quién está en el poder. Claro, entiendo. Claro. Entiendo muy bien lo que Nicole, decís. Sí, te tengo que sí, hacer una Guillermo. pregunta más personal. ¿Cómo le está pasando tanto amigos que tenés allá, conocidos o los mismos familiares? ¿Cómo están viviendo esta situación? Excelente, Grillo, muy buena pregunta. Y es difícil porque el hecho de que exista un paro, acordando de que estamos en una pandemia, que imagínate, es el único país que estando en una pandemia aún así se arriesga a hacer un paro. Esto han cerrado todos los tipos de canales donde se puede abrir la economía, por decirlo así. No hay transporte de alimentos, no hay transporte de gasolina, lo que ha hecho que todos los precios se eleven y que sea más costoso vivir. De ahí el hecho de que muchos ricos o personas que viven muy cómodas dicen que para qué hacen el paro, que los más afectados vamos a ser nosotros, que no sé qué. Entonces ha sido una situación difícil porque es un paro que sí nos cuesta mucho, pero que pues vale la pena porque no se puede aceptar más este tipo de cosas, no más ahora que la juventud ha despertado y que se da cuenta de que no se puede estudiar, que tampoco se puede trabajar, que no hay una manera de vivir dignamente, pues eso hace que todos como que nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, vale la pena esforzarnos ahora y esperar un mejor futuro. Claro, como que está todo trabado, todo muy trabado. Terminás de estudiar, querés trabajar, otro problema más, ya que tanto te costó estudiar y te lograste recibir, encontrar laburo, como que todo está complicado. Y me quedo con esto que dijiste, que me parece muy interesante acerca de la corrupción y de la desigualdad que tiene Colombia y del narcotráfico enganchado en todo eso, ¿no? Es como, el narcotráfico es el cocodrilo que se come a los peces, que es la gente que no tiene guita, que no tiene un mango, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque es así, que no tiene salida, ¿no? Se ve afectada por el narcotráfico que busca ahí camellos, ¿no? Gente que distribuya. La verdad que es, y se puede ver en muchas series, en muchos documentales acerca del narcotráfico en Colombia, esto que la verdad que son sucesos muy, muy horribles, ¿no? Muy desagradables. Sí, claro, igual créeme que detrás de todo esto, para quien esté en el poder, a veces resulta beneficiante esto del tema del narcotráfico, porque tú puedes ver cómo ahora existe una gran cantidad de abuso de poder contra los ciudadanos que están protestando por sus derechos y cómo no han habido desde hace mucho tiempo, que atraparon a tal narcotraficante o que hicieron tal cosa. Entonces es algo que dentro de todo se benefician entre ellos. Es algo muy complicado. Entiendo. Seba, ¿tenés y se ve más que todo en lugares de pobreza, como campesinos y lo que te decía. Claro. Que uno va a lugares como esos y es tan común escuchar que hacen algo como eso, que hay mismos paramilitares que pertenecen. Entonces que es muy común ese tipo de cosas, algo que es una tristeza de la patria. Pero sin dudas. ¿Nicole? Sin dudas. Sí, Seba. Sí, Nicole, muy buenas tardes. Te agradecemos de verdad por tenerte acá en Radar. Siempre es muy fidedigno todo lo que estás diciendo. Realmente es algo auténtico como para que entendamos lo que le ocurre a Colombia. Te quería preguntar con respecto a unos datos que sacó la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia, en donde se afirma que solo el 2,3 millones de familias, de hogares en Colombia pueden comer 2 veces al día, ¿no? Y en una población, en unas personas colombianas que son aproximadamente 50 millones de personas, estamos hablando, y solamente 2 millones comerían 2 veces al día en una sociedad de 50 millones. ¿Esto es tan así? Estamos hablando casi de 48 millones de personas que no completan ni 4 comidas al día. ¿Esa es la desigualdad de Colombia? Pues, ¿qué te comento yo? Mira, te doy un ejemplo desde de mi vida personal. Mi mamá, cuando recién nos cambiamos de ciudad, tuvo 3 empleos. Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Eso lo hizo ella para mantener a dos niñas nomás.
o sea, y tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo aunque no sea de la mejor manera. Y como te dije, en mi ciudad no es que se vea tan así, tan fácilmente lo que es aguantar hambre o eso, por lo que te digo. Pero tú vas a un lugar donde es los más afectados, donde hay más pobreza, donde el Estado tiene súper abandonado, y sí, es así, es un privilegio comer. Y pasan cosas como que, bueno, hay que, digamos, comedores comunitarios, pero tú te ves que los beneficiados de esos subsidios, o por decirlo así, son muy pocos. O ponen, digamos, becas para poder estudiar, becas donde solo pueden acceder 200 personas, que la gente escucha eso y dice, wow, becas, 200 personas van a poder estudiar, pero como dijiste tú, la diferencia entre la población o la cantidad de jóvenes que hay acá es muy poco, así que sí, pasa muchísimo, es algo que no se puede ver así todos los días, pero que por detrás sí tiene muchas consecuencias. Nicole, ¿hace cuánto que estás en Argentina? ¿Hace cuánto que llegaste? 2 años. 2 años. Y en esos o sea, cuando viniste de Colombia para acá, ¿qué diferencia notaste, no, entre justamente Colombia y Argentina en cuestiones de trabajo, en la gente, en la economía, en general? ¿Qué notaste en relación a estos temas, no? Sí, claro. Bueno, cuando llegué a Argentina no te puedo decir que conocí mucho porque pues llegué sola, no tenía familia, no tenía nadie, así que fui muy reservada al salir y todo eso. Me concentré en la universidad. Claro. Pero respecto a la gente, bueno, una cultura muy diferente, Sí. comida diferente, música diferente, pero sí se escucha que en Argentina hay discriminación hacia los extranjeros, pero cuando llegué no me pareció. De hecho, hay muchísimo extranjero y conocí a bastante gente que era muy amable. Respecto a la economía, bueno, ya sabemos que la economía argentina está un poco tocada por el hecho de la inflación y sí, aunque en Colombia no haya mucho empleo y eso, los precios siempre son constantes, por decirlo así. En cambio, allá sí se ve un poco, se nota bastante el tema de la inflación y todo eso. Vale. ¿Qué más te puedo decir? Trabajo, bueno, para mí no fue muy difícil buscar trabajo. El hecho también es que el problema es que nosotros los colombianos a veces no estamos acostumbrados a trabajar por poco dinero. Claro. Entonces, esto también demuestra como que la necesidad. Y llegar a otro país donde te ofrecen un trabajo y te pagan por algo que necesitas, bueno, te funciona. Claro. Pero bueno, es lo único que te puedo decir así, porque la verdad no, está perfecto. Aunque sean 2 años, no puedo. Está perfecto. Bueno, Nicole, nos quedamos sin tiempo, te preguntaría muchas más cosas, pero la verdad que no nos alcanza el tiempo. Te agradezco de mi parte, muchísimas gracias, aportaste un montón y bueno, en un futuro tal vez volvamos a hablar. Dale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicole.